Ya está con nosotros en el estudio de Primera Página. Doctor Silva, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias por tenerme en el programa. Vamos a pasar rápidamente porque son muchas las inquietudes que tenemos acerca de lo que puede y no puede hacer la nueva Asamblea Nacional. Pareciera que por los discursos políticos, de acuerdo a la visión del gobierno, que salió derrotado en la elección del domingo 6 de diciembre, es muy poco lo que puede hacer la nueva Asamblea Nacional. Y de acuerdo a la bancada ganadora, es mucho y muy amplio lo que puede hacer esta mayoría calificada del Parlamento Nacional. Vamos a revisar, por ejemplo, en este sentido, doctor Silva, lo que titula hoy el diario 2001 en su primera página, porque hablan acerca de la designación de los nuevos magistrados, 12 nuevos magistrados del TCJ. La AN saliente pega carrerón para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Y en la primera página del diario Últimas Noticias, que ya también lo vamos a tener en pantalla, hablan acerca de otro tema que ha generado pues respuestas tanto del sector oficial como de la oposición. Ley de amnistía será la primera confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo primero que le pregunto, doctor Silva, constitucionalmente hablando, ¿tiene potestad la actual Asamblea Nacional para designar a estos 12 magistrados del TCJ? Conserva todas sus atribuciones hasta el último día en que cumpla su mandato. En este contexto hay opiniones de que puede ser políticamente incorrecto tomar decisiones que superen el mandato para el cual fue elegida esa asamblea. Esa es una opinión. Esa es una apreciación política, pero desde el punto de vista de la norma establecida en la Carta Magna, no hay una prohibición que le ponga ese límite a los actos de la Asamblea mientras esté cumpliendo su mandato. De modo pues que esta decisión que tiene que ver con designar a estos magistrados está dentro de ese lapso de vigencia de la ¿Y la próxima Asamblea. Asamblea Nacional, con mayoría calificada de la Mesa de la Unidad Democrática, puede revisar decisiones que tome en estos últimos días la actual Asamblea Nacional? ¿Las puede revertir? La nueva Asamblea tiene facultades para revisar todas las decisiones que están dentro de su competencia y seguramente en el caso de que intente revocar esa decisión, designar nuevos magistrados, podrá hacerlo, pero siempre dentro del marco de la Constitución. Y esto obliga a que tenga que conciliar con el poder ciudadano y con el propio Tribunal Supremo de Justicia, por aquello de que solamente puede aplicar esa revocatoria o esa nueva designación dentro de las normas constitucionales. No puede hacerlo por sí sola esa asamblea. Ahora, otro de los puntos, doctor, tiene que ver con la ley de amnistía. Yo quiero leer rápidamente el artículo 187 de la Constitución en su numeral 5. El artículo 187 de la Constitución establece lo que son las competencias de la Asamblea Nacional. Dice el artículo 187, repetimos, numeral 5, y cito lo que dice el texto de este artículo. Dice: corresponde a la Asamblea Nacional, varios numerales, el 5 de ellos dice decretar amnistías. ¿Es potestad entonces de la Asamblea Nacional, a través de su mayoría, decretar una ley de amnistía? Por supuesto, puede hacerlo, pero igual que la facultad que tiene, por ejemplo, el presidente de la República para dictar un indulto, estos beneficios procesales tienen una limitación que está establecida por la propia Carta Magna. Es decir, en los casos donde los aspirantes a ser beneficiados por estas figuras jurídicas estén inmersos en violaciones de derechos humanos, en delitos de corrupción, la propia Constitución establece expresamente que no pueden ser objeto de este favorecimiento. En este contexto yo veo venir, no porque sea Nostradamus, sino porque soy seguidor del panorama político, que pudieran oponerse a algunas acciones constitucionales de rango judicial sobre esa ley de amnistía, sobre esa eventual ley de amnistía. Por cierto, que mientras estamos teniendo esta conversación con el doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista, tenemos allí también en pantalla lo que es ya el inicio de los actos de transmisión de mando presidencial en Argentina. Se despide la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y asume el nuevo presidente Mauricio Macri. No sé si vamos a estar atentos más adelante a hacer algunas revisiones respecto de esta transmisión de mando. Sobre el tema de la ley de amnistía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que ni que le manden 1000 leyes de amnistía, él las va a firmar para promulgarlas. Sin embargo, le leo, doctor, lo que dice el artículo 216 de la Constitución Nacional, y cito:
cuando el presidente o presidenta de la República no promulgare la ley en los lapsos señalados, el presidente o presidenta y los dos vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin prejuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella incurriere por su omisión. Fíjate, antes de que se diera el resultado electoral, habíamos vaticinado una guerra constitucional, que es por primera vez en el curso de esta Constitución un conflicto de poderes entre legislativo y ejecutivo. Observamos que hay una pretensión de la nueva Asamblea Nacional, próximamente entrante en enero, de promover esta ley. Y el presidente tiene la facultad de no publicarla en Gaceta Oficial, de vetar esa ley. En definitiva, una vez que se produzcan varios llamados a esa promulgación y no se produzca de parte del Ejecutivo, la Asamblea puede por sí sola presentarla en Gaceta Oficial. No obstante, ante Perdón, este conflicto... una precisión, porque tenemos que ir a la pausa, doctor. Si el presidente la veta en 2 oportunidades, dice que la Asamblea Nacional está obligada a revisarla, las sugerencias que haga el primer mandatario. Si la mantienen en el mismo texto, además, y el presidente insiste en no promulgarla, el Parlamento con la firma del presidente y los 2 vicepresidentes puede promulgarla en la Gaceta Oficial. ¿Es así? ¿Hacia dónde voy? Este tipo de conflictos entre poderes termina siendo resuelto de acuerdo al artículo 335 constitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y creo que este pudiera ser un primer ejemplo de que ese proyecto de ley que ya está en mente de la bancada opositora, pues termine en esa sala ya mencionada. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso sobre la posibilidad que muchos han estado hablando que tendría el presidente de la República de disolver el Parlamento Nacional. Hay también varias interpretaciones, usted ha escrito de ellas a propósito de este tema. El artículo 236, numeral 21, y el artículo 240, lo comentamos al regreso de esta breve pausa. ¿Puede o no el presidente de la República, Nicolás Maduro, disolver el Parlamento Nacional y bajo qué condiciones? Al regreso lo comentamos con el doctor Jesús Silva.